gracias. Gracias por esta preciosa oportunidad de cantarte en esta mañana. Anhelamos que nuestra adoración llegue ante tu presencia como olor fragante, con todo nuestro corazón, Rey. Tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Como vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay pared que no alumbras, mentira que no rompas Para encontrarme a mí. no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales
estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Estás aquí, estás aquí. Es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura mi corazón. Es como una llama que me quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu Santo, ven y llena, satura en mi corazón. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Estamos contentos una vez más de estar reunidos en este día, amén, para poder glorificar a Dios. Yo sé que te estás gozando ahí en tu casa ya, igualmente que nosotros, ¿verdad? Porque podemos estar juntos quizá en sintonía a través de este medio, amén. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. ¿Y qué te parece si ahora entramos después de alabar y glorificar a Dios? Nos damos el tiempo para poder entrar a lo que es la palabra del Señor, amén. Pero antes de entrar a la palabra, ¿qué te parece si oramos en unos momentos para que el Señor sea quien hable a nuestras vidas, amén? Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias, Padre, porque nos permites acercar a tu presencia. Gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias porque estás en control de todas las cosas. Hemos alabado, hemos glorificado en esta preciosa tarde. Y ahora venimos, Señor, a escuchar tu voz. Ahora venimos a atender a lo que tú tienes para nosotros. Padre, en tus manos me pongo para que seas tú quien hable a este pueblo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues antes de comenzar quiero invitarlos a que le den like a nuestra página. Ya tenemos nuestra página a tu servicio, ¿verdad? Página de Passion Church en español, así que busca en Facebook y dale un like por ahí para que estés en conexión con nosotros de todo lo que está pasando en la iglesia, amén. Hemos concluido ya nuestros estudios de martes y nos hemos gozado porque Dios está haciendo algo maravilloso sobre cada persona que ha estado en ese lugar, amén. Bueno, pues quiero en esta preciosa tarde compartir contigo una reflexión, pero antes de entrar a esa reflexión, nos tocó en esta semana, en estos días pasados, visitar un hogar. Nos llenamos de gozo porque nos extendieron la invitación para ir a compartir una palabra, ir a compartir alabanza, adoración y ¿qué puedo decir? Llegamos a ese lugar y podíamos sentir la presencia de Dios ahí. Cuando nosotros habíamos preparado algo para poder ir a dar en ese lugar a estas personas que nos estaban esperando, que nos extendieron la invitación, nosotros recibimos una presencia tan maravillosa, una palabra de parte de Dios con mi esposa, mi hijo y su servidor. Estábamos ahí y me llevé una impresión tan maravillosa el ver o conocer el corazón de esta persona que estábamos en su hogar, al ver cómo ella adoraba a Dios en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Ella podía levantar sus manos a pesar de la situación que ella estaba
podíamos ver que su corazón ardía por amor a Dios, por amor a Jesús. Y nosotros queremos dar a conocer esto a la gente, que es necesario que nosotros vivamos en ese fuego, que nuestros corazones ardan en la presencia de Dios, así como nosotros estuvimos en ese lugar para poder dar, nosotros recibimos de parte de Dios una palabra para mi esposa, una palabra para mi hijo, una palabra para mí, y damos gracias a Dios por ese hogar que se abrió, amén. Y en relación a esto, la reflexión de esta tarde lo hemos llamado corazones que arden, amén. Yo creo que la gente debe conocer a Jesús y seguir al siguiente paso, el poder tener su corazón que arda en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, amén. Pero quiero llevarte a una cita en Lucas capítulo 24, si tú puedes acompañarme conmigo, Lucas capítulo 24, versículo 13 al 17. Y voy a darle lectura, dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y dice en el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Amén. Esta historia nos da a conocer de dos discípulos que iban camino a Emaús. Estos dos discípulos, yo imagino que habían estado con Jesús, habían caminado con Él por mucho tiempo, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Eran unos discípulos que conocían a Jesús, lo habían mirado, lo habían escuchado, habían pescado quizá juntos, yo me imagino. Pero aun cuando iban en ese camino a Emaús, ellos iban tristes. Dice la palabra que ellos iban platicando de lo que había acontecido. Recordamos que después de la Pascua, habían mirado todo esto de la crucifixión de Jesús, y yo me imagino que la plática de ellos era esta, el que el maestro había muerto, había sido enterrado en una tumba. Y con buenas noticias de que unas mujeres habían salido de ahí y habían visto la tumba vacía. Pero yo creo que esa plática la tenían entre ellos camino a Emaús. Yo me imagino que ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto a Jesús, se habían congregado alrededor de la mesa para comer y beber juntos. Yo me imagino todo esto que ellos estaban viviendo, que vivieron con Jesús antes de su crucifixión. Aquel hombre llamado Cleofas, y se habla de otro discípulo. Estos dos deberían de haber sido capaces de reconocer en camino a Emaús cuando Jesús se les encontró en el camino, cuando Jesús los alcanzó. Ellos conocen a Jesús, saben su aspecto, conocían su aspecto, su voz, su acento, las cosas que lo daban a conocer. Yo creo que ellos tenían, si nosotros le preguntábamos cómo era Jesús, ellos nos daban sus peculiaridades una por una. Pero a pesar de todo este conocimiento, estos dos hombres que iban camino a Emaús, en primera instancia no reconocen a Jesús. Aquel tercer hombre que lo alcanzó, dice la Biblia, que se presentó donde ellos iban caminando. Yo quiero que tú te imagines esa escena, esa historia en la cual aquellos dos discípulos iban caminando. Yo me imagino que iban tristes. Estos dos discípulos en el momento no reconocen a Jesús cuando dice la Biblia que Jesús los alcanzó. Mi pregunta sería, ¿por qué nosotros deberíamos de reconocer a Jesús? ¿Por qué nosotros podríamos, si en unos momentos Él se presentara ahí donde estás, por qué tú lo reconocerías? Quizá porque has escuchado de Él, en la intimidad has platicado,
quizás has sentido su presencia. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué tú crees que podrías reconocer a Jesús si Él se presentara ahí donde estás? Si Él quizá te encontrara camino a tu trabajo, en el supermercado, ¿tú lo reconocerías? Esa es mi pregunta. ¿Lo reconocerías? ¿Sabrías que Él te está hablando, que te ha alcanzado? O quizá cuando vayas a la iglesia, rumbo a la iglesia, que te topes a Jesús presentándote. Y lo que me llama la atención de esta historia es que Jesús alcanzó a aquellos dos discípulos. Yo no sé cómo estaba el corazón de aquellos dos discípulos al saber la noticia que en todo el pueblo se había dado a conocer. Jesús había sido crucificado, había sido enterrado. Pero mi pregunta es, ¿por qué estamos seguros que podríamos reconocer nosotros a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Habrá tiempo que nosotros pasamos con Dios o faltará tiempo para conocerle a través de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podríamos reconocer a Jesús? ¿Qué nos asegura que nosotros podríamos conocer a Jesús? Estos dos discípulos no la reconocieron. Estos dos discípulos parecía que ellos decían, es un forastero más. Porque no conoce lo que ha pasado, no ha sabido lo que ha pasado en el pueblo, no conoce la historia, la noticia que se está dando. Y ellos en el momento no lo reconocieron. Quizá ellos miraron el aspecto de Jesús diferente. Y claro que era la gloria de Dios presentándose después de haber resucitado. Presentándose a dos individuos que tenían necesidad en su corazón. Era Jesús haciéndose presente en la vida de dos personas que quizá en su corazón había tristeza. Emaús dice la historia que estaba como a 7 millas y media más o menos, como 12 kilómetros y medio de Jerusalén, en los cuales aquellos dos discípulos iban caminando, ellos iban platicando sobre el evento, lo que había pasado, y probablemente ellos vivían allí y volvían a casa después de esa Pascua. Dice la Biblia en el versículo 17 que ellos hablaban entre sí. Ese era el tema quizá. Yo me imagino que intercambiaban opiniones entre ellos, reflexionando lo que había ocurrido, lo que había pasado en esa escena. Pero dice la Biblia que Jesús, me gusta como dice otra traducción, dice la Biblia que Jesús alcanzó a esos dos discípulos que iban camino a Emaús. Los encontró viniendo desde atrás de Jerusalén, fue y alcanzó a aquellos discípulos. Oh, qué maravilloso es cuando Jesús nos alcanza, cuando sabe que hay una necesidad en nuestro corazón. Qué maravilloso es saber que Jesús llega a tu encuentro, te alcanza. Al ver el corazón en estos momentos, ver tu corazón, conocer tus pensamientos. Qué maravilloso es saber que Él ve la tristeza en estos momentos, ahí en donde estás, que Él conoce cómo estás preocupada, cómo estás preocupado. Él va y te alcanza hasta ese lugar, como lo alcanzó a estos dos discípulos. Jesús fue y se presentó, alcanzó a esos dos discípulos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Yo creo que nosotros hemos sido alcanzados por Jesús. Y nosotros tenemos que estar certeros en eso, que Jesús llega a nuestro encuentro. Él nos alcanza porque Él ve la necesidad que hay en tu corazón en estos momentos. Él conoce el peso que están sobre tus hombros en estos momentos. Jesús de Nazaret. Él conoce y Él quiere mostrarte su misericordia, su compasión para contigo.
Ahí donde estás, quizá cuando tú estás platicando, cuando tú estás ahí en tu recámara, en tu sala, ahí Jesús se hace presente, te alcanza y ve tu corazón para traer paz, para traer consuelo. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban velados para que no le conocieran. Parece que había alguna operación en esos momentos que Jesús se había hecho en la visión de ellos. ¿Con qué fin? No lo sabemos. Sus ojos tenían que ser cerrados por un instante, pero seguramente como ellos no creían que Jesús estuviera vivo, su presencia como compañero de viaje era la última cosa que ellos esperarían. No se imaginaban esto, que Jesús los alcanzaba en el camino, que Jesús iba a la par de ellos platicando, conociendo sus tristezas, lo que ellos estaban platicando. Déjame decirte que Jesús llega a tu encuentro. Él no te ha dejado. Hoy en día estamos pasando momentos tan difíciles en los cuales la iglesia está pasando quizá y se siente que va caminando sola. Que vas caminando solo, te sientes que te has alejado de Dios. Escucha, ellos quizá no se dieron cuenta de esa presencia. Ellos en el momento no se percataron que era Jesús que estaba al lado de ellos. Pero déjame decirte que Jesús está a tu lado. Date cuenta que ahí donde estás, su presencia llena ese lugar. Su presencia llena ahí donde estás, todo ese lugar, te abraza. Esa presencia es capaz de transformarte. Esa presencia hace que el mar se abra, que el paralítico camine. Esa presencia sana a los enfermos. Liberta a aquellos que están en opresión, simplemente porque Jesús los toca, porque Jesús los alcanza, porque Jesús llega al encuentro de cada uno de ellos. De ti quizá Jesús se hace presente. Dice la palabra de Dios ahí en los Salmos. Me encanta cuando esa presencia de Dios se hace presente en nuestras vidas. Dice el Salmo 114, 3 y 4, 7 y 8. Dice que esa presencia, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros. Los collados como corderitos. A la presencia de Jehová, dice, tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Dice su palabra. Jesús se presentó ante estas dos personas y les decía, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas? Mientras ellos iban caminando, Jesús se encuentra con sus discípulos desalentados. Él mira a dos de esos personajes que habían estado con él, que habían desarrollado su ministerio quizá, que estaban trabajando en su ministerio, pero ahora con la diferencia que estaban desalentados, que estaban tristes. En ese camino de Emaús, la tristeza iba al lado de ellos quizá. Pero Jesús se hace presente y les explicó lo que se refería a Él, todas las Escrituras. Les daba a conocer la palabra a estos dos, para que la tristeza se fuera de su lado, para que Jesús se hiciera presente en sus vidas, para que se devolviera la pasión por Jesús mismo. Cuando Jesús les narraba las Escrituras, las palabras, de repente todo lo que había estado pasando empezó a cobrar sentido. Sus vidas comenzaron a ser transformadas, cambiadas.
llenos de emoción, ellos dijeron, ahí en Lucas 24, ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Mi pregunta es para ti. ¿Está ardiendo tu corazón en estos momentos por Jesús, ahora que está hablando a tu vida? O quizá te sientes como aquellos dos hombres tristes, lejos de su presencia. ¿Cómo está tu corazón? Necesita que arda en fuego. Necesitas que Jesús te toque en estos momentos ahí donde estás. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas hablarlo. Necesitas decirle, Señor, necesito el toque de tu presencia. Espíritu Santo, llena ese lugar. Llena cada hogar. Esta historia es una historia que nos muestra cómo funciona la gracia de Dios, de cómo Dios se acerca a nosotros. Quizás no te das cuenta en estos momentos que Él está ahí a tu lado, que Él ha estado en todo momento a tu lado. A pesar de nuestra resistencia, nuestras oposiciones, nuestros miles de obstáculos, Él está presente. Aún Él sigue presente a pesar de nuestra impaciencia, de nuestra confusión, a pesar de que nuestros ojos son velados, Él sigue presente. A pesar de nuestra incapacidad de ver claramente a Jesús, Él sigue presente. A pesar de ver a Jesús en las gentes, Él sigue ahí presente. Y Él nos invita a entrar a esa presencia. Él nos alcanza en estos momentos. Él te alcanza ahí donde estás. Para que tú vivas de esa presencia. Para que la tristeza se vaya de tu vida. Para que tú comiences a arder en pasión por el Señor. Ahí donde estás tú puedes levantar tus manos. Ahí donde estás tú puedes glorificar a Dios. Ahí donde estás puedes hablar en lenguas, cantar, saltar al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú has conocido mi falla, tú has conocido mi caída. Pero ahora te pido que me levantes, tú dile al Señor. Este relato nos habla de esa gracia de Dios que se da presente a un forastero, a través de un forastero, que era Jesús. Un extraño que resulta ser el mejor amigo de aquellos dos hombres. Era Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús les dijo a estos discípulos? ¿Qué fue para que sus corazones ardieran? Para que fueran transformados, para que fueran cambiados. ¿Qué cosas les explicó Jesús en esos momentos? Dice la historia. Los discípulos que estaban camino de Emaús. Esta historia nos llama la atención porque la gracia de Dios da un cuadro de una gracia divina. De que Dios siempre se hace presente. Se hizo carne. Después de haber sido crucificado, resucitó, se hizo carne, vino y se presentó ante aquellos discípulos al ver la necesidad que había en sus corazones. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad en estos momentos? ¿Qué es lo que Jesús necesita sanar en esta hora? Puede que tu pasión por Dios se haya apagado porque quizá hay un pecado que no has confesado. Puede que esa pasión por Dios se haya apagado porque quizá tienes diferentes cosas como prioridad. Quizá tu amor, tu pasión por Dios se ha apagado porque has parado tu ministerio, has parado lo que Dios ha puesto en ti. Y te sientes así. Pero Jesús viene a encender esa llama. Él te dice, aviva el fuego que está en ti. Aviva ese fuego que está en ti. Los discípulos por sí solos hubieran pasado por alto a Jesús. Lo habrían ignorado. Hubieran perdido la oportunidad de encontrarse con Jesús.
de estar en esa presencia. Pero las buenas nuevas son que Dios en su gracia, en su divina gracia, actúa primero y Él viene a nosotros. Él se encuentra con nosotros. Quiere caminar con nosotros. Dice la historia que aquellos discípulos le dijeron ahí en el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, Jesús. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y dice la historia que Jesús entró y se sentó con ellos. ¡Qué privilegio! Se sentó ahí donde estaban ellos a la mesa y dice que tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio a aquellos discípulos. Jesús se sentó a la mesa de aquellos que estaban entristecidos. Y dice la historia que en esos momentos sus ojos fueron abiertos. Pero Jesús desapareció. Y ellos decían, el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él había las Escrituras, hablaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Se preguntaba. Al igual que los discípulos, nosotros también fallamos a reconocer a Dios. Lo desconocemos quizá. A un Dios que parece extraño, a un Dios que parece forastero. Pero Él siempre viene a sorprendernos. Él siempre llega a la puerta y toca. Él siempre se hace presente. Jesús te dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo y lo que he comenzado contigo lo terminaré. Es la promesa de Dios. No estás solo. No estás sola. Él dijo, lo que yo comencé contigo, lo terminaré. Y esa tristeza se va. Así como aquellos discípulos pudieron ver la gloria de Dios y cambiar su perspectiva. Aquellos discípulos comenzaron a pensar diferente. Aun cuando sus sueños habían muerto, cuando fueron encontrados por Jesús, cuando Jesús los alcanzó, todo cambió. Qué maravilloso es cuando Jesús nos alcanza. Cuando nosotros menos lo esperábamos. Él viene y se hace presente. Él sigue aquí. Él prometió que iba a estar contigo todos los días. Esa promesa sigue vigente aún todavía. Pero la invitación en esta tarde es para que tu corazón arda por Cristo. La invitación es para que tú le digas, Señor, necesito de tu presencia. Ahí donde estás, tú puedes levantar las manos y adorar a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para abrir los ojos de aquellos discípulos? Se sentó con ellos, compartió con ellos, habló con ellos, partió el pan, convivió con ellos. Y sus ojos fueron abiertos. Él se sienta contigo en estos momentos. Si no fuera por todo esto, todo el propósito de esta entrevista se hubiera perdido. Jesús se encontró con estos dos discípulos camino a Emaús. Aquel que los acompañó había despertado en el corazón de ellos, de sus compañeros de viaje, un anhelo por su presencia, un anhelo que no se acallaría fácilmente, una pasión por Dios que no se apagaría fácilmente, porque Jesús iba al lado de ellos. Esto no se repite todos los días con sus discípulos. Claro que sí.
Todos los días Jesús llega al encuentro. Él enciende la llama en nuestros corazones por pasión, por amarle más a Él. Ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros. Ellos se dieron cuenta que ahora su corazón estaba ardiendo. Su corazón había sido sanado. Quizá tu corazón necesita ser sanado, necesitas perdonar a alguien. Y a veces se apaga el fuego, la pasión por Dios, porque no podemos perdonar a alguien, a una persona que nos ha lastimado, que nos ha herido. Pero Jesús, al conocer las conversaciones que ellos tenían, los alcanzó. Vino y sanó, yo me imagino, los corazones de estos hombres, cuando estaban tristes. Sus sueños se habían derrumbado. Esto explica por qué todo cambió. Porque su presencia iba con ellos. Esa luz, esa gloria, esa presencia al lado de ellos los transformó. Y hubo una pasión, yo me imagino, por Jesús, por compartir, por darle a conocer a los demás de Jesús. Qué aliento para aquellos discípulos que estaban tristes. El decir, el contar a ellos que Jesús los había alcanzado, que había caminado con ellos. Ellos ya no dudaban porque habían visto al Mesías, al Rey de Reyes. Mi pregunta es en esta tarde, ¿cómo te sientes tú en estos momentos? ¿Te sientes triste solo como aquellos hombres camino a Emaús? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está ardiendo tu corazón por Jesús o se ha extinguido? Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. En esta hora Jesús llega al encuentro. En esta hora Jesús se hace presente a nuestras vidas. Ante tu necesidad, Él se hace presente. Ante tu tristeza, Él se hace presente. Él te alcanza, Él conoce el corazón. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres vivir ardiendo de pasión por Jesús? Dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Transfórmame. Ayúdame a vivir en esa pasión, ese amor por ti, por la obra, Señor. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito en esta hora para que tú le entregues tu vida a Jesús. Si tú te habías apartado de Jesús, es tiempo de regresar, de comprometerte con Dios, de decirle, Señor, ahora me acerco a ti con un compromiso. Ahora vengo delante de ti a responder ante esta palabra que tú has traído, a comprometerme a servirte, a poder dar todo lo mejor de mí, a dar a conocer este mensaje. Si tú quizá no has conocido a Jesús y en esta hora le quieres entregar tu corazón, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, pero reconozco que tú resucitaste al tercer día, que ahora estás a la diestra del Padre, que ahora intercedes por mí, que ahora vienes y me encuentras cuando yo estaba perdido. Ahora yo te reconozco como Señor de mi vida. Te invito para que tú lo hagas ahí donde estás. Él escribirá tu nombre en el libro de la vida. Queremos darte gracias por estar con nosotros, por estar en sintonía, y queremos invitarte para que nos sigas este próximo domingo, estés conectado. Queremos darte gracias también por tu generosidad, porque puedas aportar, ayudar al ministerio en la obra, en lo que Dios está haciendo en casa. Amén. Queremos bendecir tu vida y te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.